Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Saludo en nombre de Cáritas Diocesana de Santander a las autoridades presentes, del Senado de Cantabria, del Gobierno de Cantabria, del Ayuntamiento de Santander, la Cocina Económica, y un abrazo enorme a Mariluz Hernández, que es la presidenta del Colegio de Enfermería. Mariluz, si vosotros no habéis sido los esenciales, ¿quién ha sido, no? Gracias a todos y a todas que estáis aquí hoy acompañándonos de diferentes ámbitos, y así podemos compartir juntos el comienzo de unos días de celebración tan importantes para Cáritas, como es la Semana de la Caridad, con el lema de «Somos lo que damos, somos amor». Y porque somos lo que damos, nos acompaña hoy aquí Marina Sánchez Sierra Ramos, que es socióloga y que forma parte del equipo técnico de FOESA. Nos va a presentar el último informe «Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España». Este nuevo informe se introduce en investigar y analizar cuáles han sido las consecuencias de la COVID-19 en las condiciones de vida de los hogares y en los procesos de exclusión social. La posibilidad de que esta nueva crisis haya dado lugar a un nuevo empeoramiento de las oportunidades tanto laborales y sociales de los hogares más vulnerables es la razón de ser de este nuevo informe, que está centrado en el estudio global de las consecuencias sociales de la pandemia. El objetivo de esta investigación es analizar tanto las alteraciones que ha supuesto la crisis de la COVID-19 en el espacio social de la exclusión, como revisar las políticas que han tratado de amortiguar sus efectos. Dada la gravedad del posible impacto de esta nueva crisis, son muchas las preguntas que este informe nos va a intentar contestar, y Marina va a intentarlo. Pero antes vamos a poner un vídeo. A mí me trae muchos recuerdos del informe FOESA de 2019, que en esta misma sala presentamos. Cuando proyectamos este vídeo, nadie pensábamos que nos iba a ocurrir lo del confinamiento y la pandemia, pero ya nos avisaba que si algo nos ocurría, que había mucha gente que se iba a quedar atrás, en el vagón de atrás, y nosotros desde Cáritas no podemos permitir que nadie se quede ni en el vagón de atrás ni en otro ritmo, sino en el ritmo de la locomotora. A ver, niños, ¿quién quiere que le cuente un cuento?
Bueno, pues arranco yo por otro lado. Buenas tardes. Lo primero también dar las gracias por habernos invitado y por tener la posibilidad de estar aquí. Y además, últimamente ya nos hace especial ilusión movernos, ¿no? Porque vemos a la gente cara a cara y nos podemos respirar y sentir y tocar con precaución, pero ya es otra cosa, ¿no? Que el online no deja de ser algo muy frío. Y me alegra también ver la sala bastante llena, por no decir llena del todo. Así que muchas gracias por estar aquí esta tarde. Bueno, pues como os decía Sonsoles, yo soy Marina y vengo de Madrid, de esa gran ciudad, pero yo soy de Toledo, o sea que si tenéis algo de eso, de que siempre Madrid en la tele, en los medios y todo, sin problema, ¿eh? Que yo a tope con eso también. Así que nada, comenzamos y como os decía Sonsoles, hablamos del impacto que ha tenido la COVID en términos de desigualdad, de exclusión social y de todas estas cosas. Y para ello es necesario conocer también un poco qué es eso del informe FOESA, porque es como muy grande, pero ¿a qué nos referimos, ¿no? ¿De qué hablamos? Pues estamos hablando de un informe que se hace basado en la cooperación y en el trabajo colectivo, ¿no? No es solo el equipo de FOESA el que trabaja, sino que participan más de 10 instituciones, 30 investigadores y en este último trabajo unos 150 encuestadores que hay que reseñar su labor especialmente porque el trabajo que hicieron se hizo en 2021, que parece que queda muy lejano, pero todavía estábamos ola arriba, ola abajo, ola arriba, ola abajo. Y han sido encuestas presenciales que además, bueno, como pone al final, es un cuestionario muy extenso y muy complejo y que conlleva mucho tiempo de realización, claro, porque hacemos preguntas sobre todos los miembros del hogar y preguntas, bueno, pues muy detalladas para poder dar precisamente esta radiografía. La metodología es exigente porque para que te responda la muestra necesaria para luego hacer todos los análisis estadísticos que hacemos, y prometo no meterme en esto mucho, no ser muy farragosa, hay que llamar, hemos llamado a 90.000 puertas. 90.000 puertas se dice pronto, pero imaginaos, ¿no? 90.000 puertas que nos han facilitado tener datos de 19.000 personas y de 7, más o menos, y de unos 7.000 hogares. 7.001, que está redondeado para que no nos compliquemos. Pero bueno, sí hay que deciros eso, que es un trabajo muy exhausto y que sí que es muy riguroso también. Aquí está la imagen de un informe territorial, que es el de Castilla y León. Tenemos 10 informes territoriales y hay 7 que no se han hecho. El de Cantabria es uno de ellos y por eso yo os voy a hablar de datos del conjunto de España, aunque bueno, sí que veremos un mapa territorial para ver algunas de las cosas que podemos destacar por regiones. Y lo primero que me gustaría hablar es de qué es eso de la exclusión, ¿no? Porque no sé si visteis unas imágenes en las que un consejero en Madrid se preguntaba dónde estaban los pobres, porque a veces tenemos una imagen de la pobreza que es diferente de lo que la pobreza es o de lo que la pobreza es en FOESA, ¿vale? Entonces sí que es necesario también explicar de qué hablamos, porque mucha gente sí que puede hacerse esta pregunta. Pues yo esta realidad que contáis no la veo, ¿vale? Pues bueno, igual hay que dar un paso atrás para ver de dónde partimos cuando hablamos de esa realidad. Cuando vemos estas dos imágenes, identificamos muy bien en nuestra izquierda esa situación de pobreza, ¿no? Este señor que está durmiendo en la calle, que asumimos que es una persona sin hogar, y donde esa imagen de pobreza que tradicionalmente tenemos, la vemos muy claramente. Sin embargo, si preguntamos quién está en exclusión social, igual ya podemos dudar, ¿no? Porque esta señora yo la he llamado Emilia. No sé si hay alguna Emilia en la sala o alguien tiene alguna amiga familiar que se llame Emilia. Yo hablo de esta mujer ya como si fuese de mi familia, o sea que con todo mi amor. Emilia pues tiene una pensión y no tiene un problema de pobreza económico. Esta mujer no tendríamos por qué situarla en esa situación. Sin embargo, cuando hablamos de exclusión social, la exclusión social sí que puede albergar tanto la imagen de la izquierda como la de la derecha. Igual también le debería dar un nombre al caballero que duerme en la calle, que esto es algo que acabo de pensar, y cuanto más repite una todas estas cosas, pues más cositas va añadiendo.
En este caso, es verdad que desarrollamos un poquito más lo de Emilia, porque a priori si ella tiene su pensioncita, que bueno, pues no le da para, iba a decir para comprarse un Bugatti por una cosa que escuché esta mañana en la radio, pero bueno, que no le da para grandes dispendios a lo mejor, pero que sobrevive, ¿no? Llega a fin de mes sin problema. Está en su casa, y que su casa además, tal cual vemos la ventanita, pues oye, puede ser una segunda residencia que tiene con vistas al mar maravillosa, o que puede ser su primera vivienda de toda la vida. En cualquier caso, si nos situamos en la realidad que hemos ido creando para Emilia, lo que vemos es una mujer mayor que efectivamente está en su casa, en su primera vivienda, no nos metemos más allá, y que tiene su vivienda pagada, que me he quedado en pausa mental. Tiene su vivienda pagada y por tanto, pues no tiene tan gastos de alquiler, hipoteca, etcétera. Entonces, a priori, cuando yo me cruzo con Emilia por la calle, no es una persona en situación de pobreza. Sin embargo, Emilia, pues podemos encontrar que vive en un cuarto piso, sin ascensor, porque es una vivienda relativamente antigua, y no puede salir sola a la calle porque tiene un problema de cadera y no puede bajar las escaleras sola ni subirlas sola. Entonces Emilia se está encontrando que cada vez está más tiempo en casa y sale menos. Ya encontraríamos ahí afectada una dimensión de la exclusión social, que sería la de la vivienda inadecuada para lo que Emilia necesita, ¿vale? Y luego retomaremos el tema de las escaleras al final del final. Emilia, además, claro, como no puede no puede bajar a la calle así de cualquier manera, ¿no? Pues no coge y dice, me voy y salgo a la calle, tampoco puede ir a pedir una cita médica presencial. Esto de la cita médica presencial, que hasta hace no tanto, no nos metemos ahí porque cada realidad es diferente, ¿no? Pero bueno, que a priori, si no podemos ir al centro de salud, pues llamamos y pedimos cita. Esto, a raíz de la crisis sanitaria de la COVID, claro, más gente está usando esta vía de pedir cita y también más se ha complicado el hecho de pedir una cita telefónica. A mí me ha pasado, no me cogen el teléfono, llevas toda la mañana intentándolo, 4 o 5 llamadas y ya dices, voy a cogerla online. Pero Emilia no la coge online. Emilia no tiene internet, no tiene un ordenador porque ni lo necesita ni lo quiere. O sea, no lo ha necesitado nunca y tampoco es algo que ahora le apetezca ni que la mueva. Entonces también tendría ahí una exclusión de la salud, estaríamos viendo. Y ahí ya he metido de refilón la brecha digital, ¿vale? Cómo la brecha digital, en el caso de esta mujer, le está dificultando el acceso a uno de sus derechos, en este caso la salud. Emilia, porque a mí no me gusta pintarla tan solita, pobrecita mía. Emilia tiene un par de hijos, lo que pasa que uno se fue una vez a esquiar no me va a salir, a los Pirineos y se enamoró de una chica francesa y ahora vive en Toulouse. Y el otro pues se fue a Madrid porque por temas de trabajo tuvo que hacer un desplazamiento a Madrid. Entonces no está sola Emilia, tiene a sus hijos, pero claro, sus hijos no están con la disponibilidad que ninguno de los tres quisiera, ¿vale? Yo la pinto viuda, pobrecita. Pues ya está, tampoco ni más ni menos, ni mejor ni peor. Pero por si alguien se estaba preguntando, pero bueno, ¿y el marido de esta mujer dónde está? ¿Que no la ayuda? Pues es que ya está en otro lugar. Entonces también vemos ahí que Emilia, al irse quedando en el barrio que siempre ha vivido y al ir envejeciendo la gente pues de su edad, ¿no? La gente con la que ella tenía más relación, también se va quedando más sola porque la gente o se va a vivir con hijos o va a una residencia o se va con el marido de Emilia a hacerle compañía a él. Entonces se va encontrando con que llega gente nueva con la que ya no tiene el mismo trato de cruzarte por la escalera, de saber cómo va su vida, de que te pregunten, de ese cuidado con el que ella había vivido en otro momento. Por lo tanto, también vemos ahí la dimensión de las relaciones sociales. Voy a ir poniendo ahí cositas. Pero es que además a mí me gusta luego contar esta otra parte. Emilia está mirando por la ventana porque enfrente tiene un colegio y justo están preparando el colegio porque el domingo hay elecciones. Unas elecciones a las que Emilia no va a poder bajar a votar porque no la van a poder llevar o acompañar ninguno de sus hijos. Luego ya esta realidad la podemos ir dulcificando y tiene una señora que la ayuda, pero que claro que no va todos los días, en fin.
que hay muchas más cosas, pero en este elemento de no poder bajar a votar ya estaríamos viendo una exclusión de la participación política. Entonces, Emilia no está en situación de pobreza y, sin embargo, sí está en situación de exclusión, al igual que puede haber personas que están en situación de integración social y que están en situación de pobreza. Es decir, cuando hablamos de pobreza, más allá, bueno, este caso es como muy representativo para esto, pero más allá de todo esto, porque este es el caso de Emilia y no tiene una situación de pobreza económica, hemos dicho al principio, sí nos encontramos con personas que están en situación de pobreza y que no responden a ese prototipo de persona sin hogar que vive o duerme en la calle, ¿vale? Entonces, a lo mejor está en situación de pobreza la persona que nos ha puesto el café esta mañana cuando hemos salido a tomar un café, o a lo mejor está en situación de pobreza la persona que nos ha cobrado en el supermercado. Las situaciones de pobreza ya no responden a esa pobreza tan sustancial que suponía que era claramente identificable por la calle, sino que ahora las situaciones de pobreza puede que no sean tan sencillas de ver, especialmente si, como hemos visto en el vídeo que poníamos hace un momento, de alguna manera la mirada no está entrenada para verlo. ¿Y qué quiero decir con esto? No quiero decir que tengamos que hacer un esfuerzo de entrenar como cuando vemos iba a decir a los mazas, a los chicos fuertes en los parques de calistenia, estos que son todo barritas y están ahí a tope fortaleciendo músculos y trabajando músculos, sino que voy a algo como más simple, ¿no? Es el lugar desde el que miramos. Normalmente asumimos que la realidad es lo que es a nuestro alrededor, eso consideramos que es lo normal, pero esa no es la realidad generalizada de todo el mundo y muchas veces ni siquiera de la mayoría de la gente, ¿vale? Entonces esto por contaros un poquito de esa diferencia. En este sentido, pues ya veis que la exclusión no es solo pobreza económica, como hemos dicho, sino que atiende también a cuestiones relacionadas con empleo, con consumo, que el consumo sí que está relacionado con la economía, participación política, vivienda, salud, educación, conflicto social, aislamiento social. Conflicto social no necesariamente implica violencia, que a veces nos vamos a... Si Emilia quedaba para pegarse con las vecinas, no. Puede ser pues conflicto social, pues eso, que a lo mejor empieza a haber una mayor multiculturalidad en el barrio y es más difícil el entendimiento entre los vecinos, o simplemente que empieza a llegar gente más joven, ¿no? En ese proceso de gentrificación llega gente joven, la gente mayor se va viendo expulsada y eso genera también una tensión social. El conflicto social, ya os digo que no necesariamente es conflictividad social. ¿Qué supone la exclusión social? Pues una pérdida de integración en el sentido de participación de las personas en la sociedad en la que vivimos. Hay diferentes ámbitos, como os decía, el económico, que integraría el trabajo, el consumo y que, por tanto, la producción. El ejemplo lo tenemos, que no sé si se verá muy bien, ¿no? Una persona desempleada de larga duración que normalmente no va a poder acceder a los bienes y servicios considerados básicos en España. Claro, cuando hablamos de lo que la gente tiene en casa, pues una cosa que yo, por ejemplo, considero básico es tener una lavadora en casa, ¿vale? Por deciros algo, o un frigorífico para poder mantener los alimentos. ¿Y cómo consideramos que algo es algo básico? Porque lo tiene el 95% de la población, no porque yo diga, oye, pero es que si no tienen una Smart TV de 40 pulgadas, que no sé si 40 es un término estándar en pulgadas o no, es que no están, esto están teniendo un problema en el acceso al consumo. No, estamos hablando de elementos que efectivamente están en la mayoría de hogares. A nivel político-legal hablamos de esa participación política, de la relación con el sistema administrativo, hablamos de protección social y, por ejemplo, pues una persona que no tiene permiso de residencia no puede votar, acceder a un empleo digno, reagrupar a su familia, etcétera, etcétera. Y luego está el eje social relacional que hemos hablado, ¿no? Que sería la ausencia de redes o que las redes que se tienen haya una situación de conflicto, de dificultades, problemas. Por ejemplo, una persona que no tiene una red familiar o una red de solidaridad primaria queda en situación de vulnerabilidad de mayor vulnerabilidad en caso de accidente, de enfermedad, etcétera.
Pues esto que todos y todas en mayor o menor medida hacemos de cuando te pasa algo, llamar. A mí ayer me escribió mi hermano diciéndome, oye, me ha dicho mamá que vas a dejar el coche en su casa, ¿se lo puede llevar mi cuñada a trabajar, que tiene que dejar el suyo en el taller? Pues sin problema. Esto es una red social de apoyo también. Tengo una necesidad y alguien me ayuda a cubrir esa necesidad. Pero también es una red de apoyo. Oye, estoy fatal hoy, he tenido un día horroroso, nos tomamos un café. Esto es una red social también. Y es igual de importante como también se ha ido poniendo de manifiesto con la pandemia. La exclusión social, como vemos aquí en naranja, la vemos como una espiral. Y se divide en 4 espacios. Vamos a empezar primero porque se divide en 4 espacios de exclusión social. En 2 grandes son la integración y la exclusión, pero a su vez se subdividen en integración plena, está todas las dimensiones bien, en integración precaria cuando ya hay alguna dimensión afectada, en exclusión moderada cuando hay una acumulación ya de problemas que nos dificultan el vivir cómodamente, y una exclusión severa cuando la situación es más grave. Pues bien, si estamos en situación de integración plena, entendedme cuando digo relativamente sencillo. El proceso hacia la exclusión es como el centrifugado de una lavadora, ¿no? Es una fuerza centrífuga que lo que hace es empujar hacia afuera. Una vez que tú inicias el camino desde la integración plena hacia la integración moderada, la integración precaria, ya es relativamente fácil, o sea, ya has iniciado un camino transita con cierta facilidad y que te lleva hacia la exclusión. Sin embargo, y por esto digo lo de facilidad y no facilidad, porque cuando queremos hacer el camino contrario, porque lo lógico es, oye, pues si has ido para allá, pues vuelve para acá. Digo yo que tampoco, ¿no? La lógica que podríamos aplicar es esta. Sin embargo, la lógica, como os decía, al haber una fuerza centrífuga que nos empuja hacia afuera, no vale esa misma lógica al revés, es decir, pues desandamos el camino andado, porque hay una serie de factores que me están empujando para que me quede donde estoy y en todo caso retroceda. Como veis aquí vemos las dimensiones de la exclusión social de nuevo, que bueno, con un poquito más de detalle, y vamos a actualizar datos. En 2018, en la medición anterior, había en exclusión social 8,5 millones de personas en España, y en 2021, en la última medición, hay 11 millones de personas en exclusión social, y de estas 6 millones están en exclusión social severa, es decir, en unas condiciones especialmente difíciles de vida. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegamos desde la integración a la exclusión? Porque claro, ahí también os he dicho, una vez que empiezas ya es relativamente fácil recorrer esa espiral hacia afuera, ¿no? Que podemos decir, ay Dios mío, a ver si la he empezado a recorrer y no me he dado cuenta y acabo en exclusión social. Bueno, pues ¿cómo pasa esto? O al revés, ¿no? A veces pensamos, pues esta persona que trabaje, por ejemplo, que es un elemento al que de manera lógica acudimos cuando hay problemas económicos, hay problemas de cierto tipo, es como, pues que busque un trabajo, ¿no? Que es como una solución sencilla que vemos, ¿no? Una frase además que todos hemos oído en algún momento. Y a veces parece que la gente está como está porque quiere, entre comillas, ¿no? Porque no hace lo suficiente para salir de esa situación. Bueno, pues ¿cómo podemos llegar a la exclusión social? Pues aquí tenéis a Pedro. Pedro, justo hay un Pedro en mi equipo que se incorporó de una excedencia después de que yo me incorporase nueva. Y cuando hablaron del pozo de Pedro dije, este señor, qué mal lo ha debido pasar en la vida. Y ya luego me dijeron que no estaba basado en hechos reales y que Pedro era un hombre totalmente casual, como podría haber sido cualquier otro. Bromas aparte, lo que sí que nos muestra es cómo no es una decisión la que de repente me lleva a caer al pozo, sino que voy bajando despacito. La primera cosa que también, igual que decimos, pues que busque trabajo, lo primero que se nos ocurre cuando pensamos en el camino hacia la exclusión es, ha perdido un trabajo. Bueno, esto yo generalizo, a lo mejor no todos pensamos eso. En este ejemplo sí que lo podemos, sí que ponemos ese inicio. Sin embargo, vamos a darle una vuelta a este inicio. A lo mejor antes de perder el empleo, Pedro, lo que le pasa es que se separa. Su mujer pues ha decidido que
que ya no quiere seguir con él y se da un proceso de separación que a Pedro le cuesta mucho porque no se esperaba esa separación, ni que su mujer ya no le quisiera estar con él, ni que en el proceso pues hubiera una separación de los hijos de una u otra manera. En ese proceso, Pedro, que no lo ha visto venir y le ha pillado así como muy de sorpresa, no vamos a juzgar por qué, ni si Pedro era muy avispado o poco, pues le ha pillado así al hombre. Lo que ha pasado es que pues Pedro se ha empezado a sentir mal y ha empezado a meterse ahí sí que la espiral ha sido, en vez de centrífuga, centrípeta hacia adentro, porque se siente mal, porque no quiere salir, porque no quiere hacer, porque ha comenzado un inicio de depresión que le ha podido llevar a perder el trabajo porque ha dejado de darle importancia a ciertas cosas, porque si no tiene a la familia, ¿qué más le da ir o no ir a trabajar? ¿Vale? Otro camino que podemos tener. Una vez que nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin esos ingresos regulares con los que contábamos y que teníamos. Y sin esos ingresos, pues dejamos de hacer frente a ciertos pagos y nos podemos encontrar en situación de corte de suministros o, en caso ya más extremo, en situación de desahucio. Y en todo esto hemos visto afectada la salud de Pedro. Claro, yo os he hablado como de forma muy clara de la salud mental, porque una depresión, pues la salud mental claramente, pero la salud mental afecta a la salud física y aquí podéis preguntar a las expertas un poco más, pero entiendo que si Pedro no tiene ganas de salir a trabajar, porque total, ¿para qué si ha perdido a su familia? Pues mucho menos va a salir al parque de calistenia que decíamos antes, o a correr, igual una pregunta al final es qué es un parque de calistenia, luego lo puedo googlear si queréis, porque igual no he puesto el mejor ejemplo. Bueno, igual que no quiere ir a trabajar, pues a lo mejor en ese momento tampoco quiere salir a correr o jugar al pádel que iba con unos amigos o otra serie de actividades, o no quiere ni hacerse la comida, y eso también va en detrimento de la salud física, además de pues lo que per se conlleva. Por tanto, estamos viendo cómo el llegar a esa situación de no solo bajar al pozo, sino que se te va llenando por la acumulación de deudas, por la pérdida de relaciones sociales, por la pérdida de apoyos, por la pérdida también de ingresos que no solo son los del trabajo, sino que vas agotando también a lo mejor prestaciones sociales, la pérdida del empleo, etcétera, etcétera. Cómo ese pozo se va llenando de agua y cómo salimos de un pozo, ¿no? Que hablábamos de la espiral, pero sí, cuando lo vemos en pozo es como, dile a Pedro cuál es la receta para salir. Pues igual ya se nos complica también un poquito más y sobre todo creo que es muy visual cómo a lo mejor Pedro no es capaz de salir solo de ese pozo. Y esta imagen a mí me gusta mucho porque también nuestra lógica nos puede decir, este señor ha llegado muy fácilmente a la exclusión social por la escalerita de bajada y ahora está intentando recorrer el camino inverso. Nuestra lógica, cuando vemos esta imagen, es claro, es que va por la escalera que no es. Si fuese por la escalera de subir, pues sería todo mucho más fácil. Pero es que hay gente para las que esta es la única escalera que funciona, si es que hay escalera y si es que funciona. Que en este caso podríamos también pensar que si no funcionase también sería más cómodo que te esté empujando constantemente. Pero es que eso es lo que pasa, que por muchas veces queriendo recorrer ese camino, ¿no?, la sociedad, ciertas dinámicas siguen expulsándonos hacia afuera. Entonces, esto simplemente para remarcar que el proceso de inclusión social es difícil, es muy difícil. Esto también es entrenar la mirada, ¿no? El saber que es difícil nos ayuda también luego a no hacer ciertos juicios que tenemos, que muchas veces ni siquiera son conscientes, ¿no?, que los hacemos porque pues lo hemos oído, lo hemos visto y es lo que se dice, es lo que hay y entonces nos sale el juicio y a todos nos pasa con ciertas cosas, pero cuando vamos poniendo conciencia a esos pensamientos vamos también dándoles una vuelta a qué es lo que pensamos de la persona que duerme en la calle o del señor que está subiendo las escaleras por donde nuestra lógica nos dice que no es. ¿Y qué supone este informe? Supone la mirada hacia un shock que nos ha dado a la sociedad que no tenía precedentes, porque, yo no sé en la sala, pero yo de pandemias mundiales todavía no tenía referencias de vivencia propia
y que además ha impactado de manera muy desigual. Y me diréis, ¿y el Titanic a qué viene en todo esto? No iremos a debatir si Jack cabía en la tabla, porque sabemos todos que cabía en la tabla Jack. Bueno, no viene a esto. Lo que es una metáfora de cómo cuando la gente se subió en el Titanic, pues se subió contenta, alegre, feliz y con una sensación de invulnerabilidad, porque el Titanic se decía que era indestructible, que era imposible que se hundiese. Bueno, pues a los hechos nos remitimos que no era imposible. ¿Qué ha pasado con esta pandemia? Pues hombre, que una pandemia mundial, ya lo hemos visto en las películas, pues era algo posible, ¿no? Pero era algo muy poco probable. Sin embargo, llegó como llegó el iceberg. ¿Y qué más vemos? Bueno, pues que según el billete que hubieras pagado para entrar al Titanic, pues tenías acceso a las cenas de gala o tenías un camarote sin vistas compartido con 10 personas. Esto aquí no hay rigor histórico, ¿vale? Digo 10, pero podían ser 7 o 15. Entonces, eso, que según lo que tú hubieras pagado para estar en el Titanic, tenías acceso a unas cosas o tenías acceso a otras diferentes. Sin embargo, cuando la pregunta que cabe hacerse es, una vez que sí que pasa aquello que era impensable que pasara y que el barco se está hundiendo, ¿por qué no todo el mundo tiene acceso a un bote salvavidas, a un chaleco, etcétera? ¿Por qué hay personas que vale que no tengan acceso a una cena de gala? Porque bueno, pues ya está, han cenado lo que sea, pero una cena de gala pues no es algo, digamos, necesario para la travesía. Pero, sin embargo, frente a una contingencia como el choque con un iceberg y que el barco se esté hundiendo, sí es necesario tener espacio en un bote o es necesario tener chaleco mínimamente, ¿no? Bueno, pues esto es una pregunta que también nos podemos hacer y es una analogía que nos sirve también para ver que socialmente tampoco ni estábamos igual, porque había personas que iban a las cenas de gala, de cenas de gala como lo que la analogía o la metáfora, perdón, la contraparte que queráis poner de cosas que se hacían, ¿no? Antes he dicho lo del Bugatti de broma. El Bugatti, si no me equivoco, es un coche muy caro. Aquí me podéis corregir, a ver, porque igual estoy hablando yo de cosas que no sé, en este caso de coches caros. Entonces hay gente que tenía, pues a lo mejor, yo qué sé, o 3 Ferraris, podemos ponerlo como la analogía de las cenas de gala, y había gente pues, que no tenía para comer todas las semanas carne y o pescado. También estábamos en lugares diferentes. Y el impacto de la COVID, de la pandemia, también ha sido diferente, igual que no fue igual según dónde estuvieses en ese Titanic, pues según dónde estuvieras en el espacio de la inclusión social, tampoco ha sido igual el impacto. Hasta ahí lo que quería deciros, o sea, esta analogía del Titanic, donde lo más notable es eso, que era algo posible, pero no probable, y que una vez que llega afecta de manera muy diferente según donde estemos, con la pregunta de si no hay ciertas cosas que deberían estar aseguradas para todas las personas independientemente de en qué parte del barco viajasen. ¿Y ha dado lugar esta crisis a una nueva realidad? Lo cierto es que, bueno, sí es una realidad distinta, pero no es una realidad diferente en el sentido de que no han pasado cosas que no se preveían que llegaran a pasar. Lo que ha pasado es que los fenómenos se han acelerado. Han llegado a pasar y hemos llegado a situaciones de desempleo, por ejemplo, de precariedad en el empleo, de dificultades con la vivienda, de otros elementos que veremos, que lo que han hecho ha sido pasar muy deprisa, pero que iban a pasar. Esto es lo que quería dejar constancia. Bueno, y que es un poco lo que queríamos reflejar con estas dos imágenes. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, pues porque el contexto que había cuando llega la crisis ya era un contexto complicado, con más de 3 millones de personas en situación de desempleo, con un aumento prolongado de la desigualdad social, con 8 millones de personas en exclusión social, con 6 millones de personas que que forman la sociedad insegura de la que hablaré ahora después, y un elemento importante que lo he ido dejando caer, que es el de la pérdida de la función integradora del empleo, que queda muy bien así dicho, pero ¿qué es eso, Marina? Bueno, pues esto es ni más ni menos que cuando decíamos hace un tiempo, jolín, pues que busque trabajo y trabaje.
tenía un cierto sentido y que cuando tú encontrabas ese trabajo, efectivamente, trabajabas, comenzabas a tener unos ingresos periódicos regulares que te permitían hacer un proyecto de vida y que te permitían hacer ese camino hacia la inclusión y hacia la integración social. Sin embargo, ahora, cuando tienes un trabajo, puede ser que ya no sea suficiente para iniciar ese camino de vuelta hacia la integración. O sea, que esa función integradora se ha perdido. Lo veremos ahora después un poquito más. ¿Y qué ha pasado con la exclusión social? ¿Cómo se ha iluminado esta diapositiva cuando tiene el fondo blanco? ¿Qué ha pasado con los niveles de exclusión? Os cuento porque se verá chiquitito. El verde clarito es la integración plena, el verde oscuro la integración precaria y, como vemos, se han ido haciendo un poquito más pequeños desde 2018 a 2021, mientras que los naranjas son la exclusión, en claro la moderada y en oscuro la exclusión severa, perdón. Por tanto, ha habido una reducción de la integración, especialmente lo notamos en la integración plena, que pasa de la mitad de la población al 42%, pero también en la integración precaria. Y sí que ha habido un aumento de la exclusión en un 23%, especialmente de la exclusión severa en un 49%. Es decir, que vemos claramente cómo el camino que llevamos socialmente está empujando a ciertas partes de la población hacia una situación donde sus condiciones de vida se dificultan enormemente. ¿Y cómo ha sido este proceso de exclusión? Pues lo que ha hecho ha sido profundizar, de la COVID, ha profundizado brechas que ya existían, como el país de origen, el país de nacimiento, también las diferencias por género, por edad, la brecha del empleo, por la desigualdad y luego, de una manera más acusada, que lo hemos visto también sobre todo por el confinamiento, el tema de la brecha digital. También las relaciones sociales, ¿vale? En la crisis anterior, la crisis de 2008, en la gran recesión, las relaciones sociales se vieron fortalecidas. O sea, había más disposición a ayudar y se encontraba ayuda con más facilidad. Sin embargo, en esta crisis lo que se ha visto es que se han visto deterioradas, pero es que ese deterioro viene precisamente del desgaste que en cierto sentido habían ido teniendo a lo largo de la crisis anterior y todo el proceso aparejado. Y también se nota especialmente en el desgaste de la ayuda a nivel material. Cuando yo te he estado prestando dinero de mi pensión, Emilia, de su pensión, a uno de sus hijos le ha ido prestando dinero para subsistir, llega un momento que ya no quedan ahorros en la cuenta de Emilia, ya no puede seguir prestando esa ayuda, no porque no quiera, sino porque esa ayuda material se ha desgastado. En el empleo, ¿qué es lo que encontramos? Pues que en ese puzzle que lleva a la inclusión social está habiendo piezas que no encajan. Esas piezas son, por ejemplo, la temporalidad, los trabajos temporales, los ingresos insuficientes. No sé si habéis oído hablar de los trabajadores pobres. Tengo un trabajo, pero sigo en situación de pobreza. Antes lo hablábamos, ¿no? O tengo un trabajo, pero los ingresos, aunque no esté en situación de pobreza, no son suficientes para que la familia viva con unas condiciones dignas, porque soy la única persona que trabaja y en la familia somos, vamos a poner 4 o 6, ¿vale? Esto puede dificultar. Bueno, ahí, en fin, no entro mucho más. Luego el desempleo, que ya hemos visto lo que ha sido. La brecha salarial, que no sé si se percibe bien, pero la brecha salarial tenemos no solo entre el hombre y la mujer, sino que además la mujer es de origen inmigrante, con lo cual ya nos está indicando dos elementos. Los nuevos empleos de exclusión, que aquí hay un rider que los hemos visto todos y cada vez los vemos más. La economía informal, las situaciones de economía informal y la parcialidad no deseada. Esto de la parcialidad no deseada, además hay una mujer con sus hijos, ¿no? Porque es como asociamos la media jornada, pues eso, por ejemplo, a una mujer que quiere compatibilizar el trabajo con los cuidados de sus hijos menores de edad. Sin embargo, la parcialidad no deseada es cuando trabajo 15 horas a la semana porque por más que busco otro trabajo, no encuentro nada que me permita trabajar más horas, ni en mi trabajo puedo trabajar más horas. Por tanto, ha habido en general un empeoramiento de las condiciones de trabajo y hay más barreras para que las personas desocupadas puedan acceder a un empleo. Y luego
Es importante con todo esto también tener en cuenta que cuando se dice que los datos de empleo son buenos porque ha bajado el paro, eso no es toda la realidad que hay detrás de tener un empleo, ¿vale? A veces, vale, el paro ha bajado, pero ¿en qué condiciones han accedido al mercado laboral esas personas que estaban en situación de desempleo? Por perfiles, pues si os preguntase, creo que haríais una deducción muy acertada de cuáles son las barritas de exclusión mayores por género, por edad y por origen. Bueno, la edad nos podría sorprender un poco más, pero creo que ya cada vez menos. Por género, las mujeres están en mayores niveles de exclusión que los hombres. Por origen, los hogares donde la persona sustentadora principal, que es la que trae más ingresos al hogar, es migrante, también, bueno, y como veis la diferencia además es bastante grande, es un 18% en los hogares donde la persona sustentadora principal es española y de un 50% cuando la persona sustentadora principal es de origen extranjero, o sea que aquí vemos el salto más grande a nivel cuantitativo. Y luego a nivel de edad hemos transicionado de un momento en el que quienes estaban en una precariedad económica eran las personas mayores a un momento en que son las personas jóvenes las que están en esa situación o más cerca de esa situación de exclusión. Esto se ha dado, por un lado, por el fenómeno de que al ir pasando las generaciones, quienes están jubiladas o retiradas ya tienen unas pensiones de una mayor cuantía porque han sido personas que han trabajado casi toda su vida y muchas de ellas en empleos bien remunerados, con lo cual les queda una pensión que les sitúa mejor. Y por otro lado, una juventud que alarga el periodo que estudia y alarga el periodo de estar ahí formándose, el periodo de formación, pero que luego tiene muy difícil integrarse en esas condiciones que decíamos, en esas buenas condiciones en el mercado de trabajo, y que se alarga mucho el proceso ese de unas prácticas, ahora una beca, ahora nada, ahora tal. O sea, lo cuento con este desasosiego porque realmente cuando se dice que los jóvenes no quieren trabajar, creo que falta conversación ahí, un poquito de preguntar a los jóvenes si quieren trabajar o no quieren trabajar, o quieren trabajar pero no quieren trabajar en las condiciones que se ofrecen, que esto es otra cosa que hay que tener en cuenta. Cuando alguien va a una entrevista de trabajo, evidentemente quiere saber en qué condiciones, y hay veces que las condiciones que te dicen te desaniman todavía más. Los jóvenes de la sala luego podrán contar su visión de esto. Yo he sido joven también y todavía de vez en cuando me lo considero, me vengo arriba y me lo considero, y sí que he vivido parte de ese proceso de hastío y de que cuando oyes el no quieren trabajar dices, ¿respondo o no respondo, no? Tienes que valorar dónde estás y con quién para ver cuánto entras ahí. Y luego inestabilidad laboral. La inestabilidad laboral grave se mide porque en el año anterior la persona hablamos de hogares, entonces la persona sustentadora principal ha estado 3 meses en situación de desempleo y o ha trabajado en 3 o más empresas y o ha tenido 3 o más contratos diferentes. Si lo pensamos y lo situamos, claro, estabilidad, no podemos hablar de estabilidad. Hablamos de inestabilidad laboral grave. Pues si en 2007 estaban en esta situación el 4,8% de los hogares, un porcentaje bastante bajo, que no por eso no es importante, en 2020 nos encontramos en esta situación a más del 10% de los hogares. Es decir, que hay que poner la mirada también de una forma especial, porque esto, que ya lo anunciaba al principio, hace muy difícil, por no decir imposible, poder tener una proyección social, personal y familiar. O sea, cosas como dónde vivo, si voy a poder vivir en esta casa mucho tiempo o me voy a tener que ir porque voy a dejar de poder pagarla. O sea, cosas que dificultan, o sea, que además de dificultar la proyección, están poniéndonos un poquito difícil no estresarnos en el día a día. La precariedad se ha duplicado y actualmente alcanza a casi 2 millones de hogares, que yo cuando hablo de millones de hogares sé que se dice pronto, ¿no? Pues pensémoslo en moneditas de 1 euro, que parece que ya se nos hace como más visual. O sea, es mucha gente. Y cuando hablamos de porcentajes, que antes os decía el del 4,8, también es engañoso a veces decir, pues un 4,8%, pues tampoco es mucho. Pero lo importante no es si es mucho o es poco, sino que es gente que lo está pasando mal. Y no me importa ya, o no debería importarnos si son 2 o son 125.000.
¿Que son 2? Pues probablemente tenemos mucho más fácil ayudarlos, pero que también es muy importante. Esto lo retomaré al final. Y como decíamos, a ver, ya no se trata de tener o no tener un trabajo, sino de tener o no tener un buen trabajo. Antes te decían, ¿trabajas? Sí, fenomenal. Asumo una serie de cosas asociadas a que tú tienes trabajo y a cómo vives, pero ahora mismo ya no es suficiente, sino ¿y qué haces? ¿Y te va bien? ¿Y qué condiciones hay detrás, no? Y hay 600.000 familias que no tienen ingresos estables, que bueno, esto también ya lo he contado, o sea que no os doy más la lata. En cuanto a la vivienda, otro elemento, han crecido las situaciones de exclusión residencial y el porcentaje de población que tiene gastos excesivos de vivienda. ¿Qué quiere decir esto de gastos excesivos de vivienda? Que una vez que yo pago mi alquiler o mi hipoteca y los gastos asociados a ella, quedo en situación de pobreza, ¿vale? La exclusión residencial se puede dar, bueno, en el caso más extremo, el señor que veíamos al principio durmiendo en la calle, ¿no? Que sería las personas sin hogar, que lo tenemos aquí, personas en situación de sin hogar, pero también podemos tener casos de vivienda insegura, a ver, que os tapo esos numeritos que son de 2018, y de vivienda inadecuada. La vivienda insegura es lo que os decía, pues ahora de momento estoy, pero en cualquier momento me pueden echar, pero es también cuando hay violencia dentro de la vivienda, que eso también es inseguridad. Y luego la vivienda inadecuada, pues vemos de nuevo las escaleras, aquí está puesto como mucho más visual con una persona en silla de ruedas, pero que nuestra Emilia tampoco podía subirlas cómodamente, que no haya suministros adecuados y que en general las condiciones haya un deterioro importante, pues ahí vemos ventanas rotas o que no haya puertas o que imaginaos que no hay calefacción en invierno, supongo que aquí no sería muy cómodo, ¿no? Y la humedad y tal, y eso también afecta a la salud física. En vivienda insegura tenemos 1,3 millones de personas y en vivienda inadecuada 1.350.000 personas. Os decía al principio lo de los gastos excesivos de vivienda. Tenemos 2,5 millones de personas, yo es que cuando hablo de millones de personas se me hace como muchísimo, ¿no? Como difícil de asimilar las cifras, que el día 2 del mes, día 2, han quedado por debajo del umbral de pobreza severa. 2,5 millones de hogares. Esto, bueno, pues es importante. Y la desigualdad, ¿qué es esto de la desigualdad, Marina? Porque la desigualdad también es un término que usamos mucho, pero ¿qué queremos decir con eso? Bueno, pues vamos a imaginarnos que toda la sociedad española vivimos en un edificio de 5 plantas y nos distribuimos el 20% en cada planta. El 20% que menos ingresos tiene vive en la primera y el 20% que más vive en la quinta, ¿vale? Pues ya vemos que esta imagen nos va mostrando cómo quienes viven en la primera planta son esa sociedad estancada, porque si os fijáis el ascensor está roto y no hay escaleras. O sea, ya no es que haya unas escaleras que bajan y me empujan, es que no tengo escaleras. Muy probablemente quienes viven aquí se van a mantener en esa planta a lo largo no solo de su vida, sino que probablemente sus hijos también se vean abocados a seguir viviendo en esta planta, que esto es lo que se conoce como transmisión intergeneracional de la pobreza. En la segunda planta tenemos la sociedad insegura, que está en esa segunda planta, está un poquito mejor, pero es insegura porque precisamente no sabe en qué momento puede dejar de estar y bajarse a la primera. O sea, esa tensión que hablábamos en cuanto a la vivienda a nivel vital. Estoy aquí, pero ¿cuánto tiempo me voy a poder mantener o voy a llegar o voy a cambiar de lugar? La flecha no sé si ha salido sola o le he dado yo algo. Ha salido sola automáticamente, perdonad, porque además está en un lugar bastante regular, no la he movido. A partir de la tercera planta ya tenemos gente que el ascensor le funciona, tienen escaleras, puede ser que bajen, pero también puede ser que suban y lo más probable también es que se mantengan donde están, que oye, están bien, no pasa nada. Y en la quinta, estas personas que más tienen son los que, aquí pongo un ejemplo como un poco burdo, ¿vale? Pero yo siempre pongo como a la familia que dice, pues mi hijo o mi hija no sabe qué estudiar, así que va a estar un año sabático y va a viajar por el mundo y se va a enriquecer de experiencias o va a aprender idiomas o va a tal, ¿no? Que por eso decimos la sociedad de las oportunidades, porque las oportunidades son diferentes que las otras plantas que hablábamos. Bien, pues durante la pandemia la desigualdad ha crecido
en ese año, de entre 2020 y 2021, más que en toda la crisis de 2008. Esto se dice así como muy rápido y muy pronto, pero si lo reflexionamos es una de las cosas que debe preocuparnos, ¿no? Porque cuando se habla de esa polarización social, aquí lo que estamos viendo es una separación, como que las plantas se hacen más grandes y nos separan aún más de quien está por encima y de quien está por debajo. Aunque lo normal es que aspiremos a subir para arriba y no ir para abajo. En esta crisis, quienes están en esa sociedad estancada, en esa primera planta, han perdido un 16% de sus ingresos, mientras que quienes están en la última planta han visto aumentados sus ingresos en un 5%. Por tanto, la distancia que les separa ha sido del 25% entre unos y otros. El edificio ha crecido, se ha alargado, nos hemos alejado. Y luego, como nuevo elemento, que os decía que es nuevo, pero tampoco es nuevo, porque ya era algo que se veía que se estaba implantando, pero que el periodo de confinamiento ya nos lo ha puesto clarísimo, es el tema de la brecha digital. Se consolida como un nuevo factor de exclusión social que hace que 800.000 familias pierdan oportunidades laborales, oportunidades formativas, oportunidades de ayudas de las administraciones públicas, pero también ayudas pero porque son de las relaciones sociales, la posibilidad de mantener relaciones sociales. Si antiguamente ha sonado un poco, antes podíamos pensar que la brecha digital era, pues me compro un ordenador y pongo internet y ya está, y ya con esto abro la puerta. Ahora necesitamos 3 llaves y además está como muy elegidas las imágenes para que veamos la puerta no digital y la digital. Necesitamos 3 llaves. Tener dispositivos suficientes en el hogar, o sea, durante el periodo de confinamiento, si tenía 2 hijos estudiando y teletrabajábamos 2, no era suficiente un ordenador. Dispositivos suficientes, conexión también suficiente, que yo tenga 1 giga de datos, si tengo que tener reuniones de teletrabajo, probablemente no sea suficiente tampoco. Y competencias, habilidades suficientes no solo para entrar a internet y ver una película, sino para que si tengo que pedir esa cita médica que necesitaba Emilia porque me ha llamado y me ha dicho que si le hago el favor, pueda hacerlo, ¿vale? Entonces, si no tenemos estas 3 llaves, estamos en situación de brecha digital. Y luego, con lo que hablábamos de la fragmentación de las relaciones sociales, que además ya hemos visto que la brecha digital también las ha afectado, ¿no? La pandemia las ha debilitado y se agudiza la tendencia hacia el aislamiento social, así como es el conflicto social latente, que no necesariamente es conflictividad. Pero bueno, sí que hay cosas de estas que podéis intuir ciertos elementos. El 34% de las familias considera que la pandemia ha tenido un gran impacto en el deterioro de sus relaciones sociales. Es verdad que por la naturaleza de la crisis sanitaria, ¿no?, que nos daba miedo a veces pues vernos, no quedábamos si no eran sitios abiertos cuando ya podíamos salir, pues sí que ha podido también influir mucho en esto. Aparte de lo que hablábamos anteriormente de cómo ya había un desgaste de la ayuda que también podía influir en el tema de las relaciones sociales. ¿Os acordáis que decíamos, pues si está mal, pues que se busque un trabajo y trabaje? Es que no hace nada, es que no quiere salir de esta situación. Bueno, pues los datos nos están demostrando, y la adicional, es que hay gente que prefiere vivir de la paguita o con una paguita. Te lo digo en diminutivo porque realmente son paguitas. Los datos lo que nos muestran es que este pensamiento de que la gente está sin hacer nada, la gente en situación de exclusión social está sin hacer nada, no es cierto. Entre 7 y cada 8 hogares están muy activados. ¿Qué es estar activado? Que a lo mejor en el último año, se hace con datos del año anterior, he trabajado. Lo que pasa es que sí, con exclusión social y en una situación precaria. Que en el último año nos hemos estado formando para, o bien simplemente en ese, como querer formarnos dentro de formación reglada o no reglada, o directamente en formaciones específicas para mejora de la empleabilidad. O que hemos estado en procesos de inserción social, en programas, bien de servicios sociales, bien de entidades sociales, como Cáritas, por ejemplo. Por poneros un ejemplo que se me viene en este contexto a la cabeza. ¿Vale? Entonces, la gente sí está haciendo cosas. La gente no prefiere no hacer nada. Que este es otro debate que podemos tener de, oye, ¿preferimos vivir sin trabajar, con ingresos? Pues sería otro debate.
¿vale? Pero la gente sí que quiere salir de las situaciones en las que está, y esto rompe con esa idea, ¿no? Nos demuestra que es falso el supuesto efecto desincentivador de las prestaciones, porque si esto tampoco lo he dicho y es muy importante. Cuando hablamos de estas personas, son hogares que están recibiendo prestaciones y que, a pesar de tener esas prestaciones, están haciendo por conseguir un empleo o por hacer cosas para salir de la situación en la que están e ir más allá de esa prestación. Y esto hay que ponerlo en valor, ¿no? Porque son situaciones muy complejas y que yo aquí siempre pienso que personalmente no sabemos cómo lo afrontaríamos, ¿no? Que como toda situación difícil, bueno, y algunas que no nos parecen tan difíciles, no es lo mismo verlas y valorarlas desde fuera que estar dentro. Y además a dos niveles. Cuando hemos hablado de Pedro también y de su pozo, oye, pues Pedro, ¿estás triste? No estés triste, Pedro, sal adelante. Toma una taza de Mr. Wonderful, Pedro, vamos con la vida, ponte una sonrisa que pega con todo. Es fácil decirlo, pero si conocéis o habéis pasado por un proceso de depresión, pues no es tan sencillo como decir, venga, hoy me pongo la sonrisa y voy a ser feliz, ¿vale? Pues en general todas las situaciones tienen componentes que desconocemos, pero esto es un dato objetivo que es así, que la gente sí que quiere algo diferente. Os hablaba de territorios al inicio. Bueno, solo para que lo veamos, en las comunidades donde se ha hecho una medición regional, vemos que lo que peor está es Cataluña, Andalucía, Canarias, y que en el norte, pues un poquito mejor. Ha afectado un poquito menos, ha habido una menor afectación. Sí que puede ser, bueno, puede ser, que también hay una cierta analogía con los lugares donde más y menos ha afectado la COVID, ¿no? Que eso también puede haber tenido un impacto sobre las situaciones de exclusión social. No os cuento mucho más, pero sí que me parece interesante, pues eso, ver este dato, que luego ya podéis hacer el ejercicio de decir, a ver, ¿y qué pueden tener en común Andalucía, Canarias y Cataluña para que haya golpeado con mayor fuerza la crisis? ¿Y qué pueden tener en común? Bueno, y la región de Murcia. ¿Qué pueden tener en común? Pues en la zona norte, para que haya afectado menos. Este es un ejercicio que, oye, si queréis, luego lo podemos ir haciendo. Pero en general hay un preocupante incremento de la exclusión severa y de la sociedad expulsada, que era la que estaba en la primera planta, ¿no? Que lo podemos ver ahí. La exclusión moderada está en clarito y la exclusión severa en oscuro, y vemos cómo ha ido cogiendo espacio a la moderada. Con todo esto, lo que vemos es que hay al menos 3 retos para las políticas públicas, y al menos porque seguro que se nos ocurren más. El poner a las personas más frágiles y vulnerables en el centro. Os cuento un ejemplo. La medida de los ERTE ha estado fenomenal, pero hay un porcentaje de trabajadores a quienes no llega, porque estaban en economía informal, porque trabajaban sin contrato, etcétera, etcétera. Esa gente ha quedado fuera de esa medida, porque estaba pensada desde la mayoría, pero no desde los más vulnerables. Debe abarcar también la multidimensionalidad de la exclusión, es decir, hablábamos que la exclusión no es solo la pobreza económica, es mucho más, es la vivienda, es la salud mental. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y hacer esa intervención de manera integral, y luego priorizar sectores que están en peor situación, vivienda, empleo, educación, etcétera, y luego colectivos que hemos hablado de jóvenes y de mujeres y de personas de origen inmigrante. Y en el caso de las personas de origen inmigrante y de las mujeres, es que en cualquier colectivo, excepto si solo trabajamos con hombres españoles, va a tener mujeres y va a tener personas de origen inmigrante. Entonces, tratar de priorizar ahí y socializar de alguna manera los riesgos sociales sigue siendo un objetivo civilizatorio, es decir, el problema de uno es un problema de todos y de todas. Y como sociedad tenemos que empezar a vernos no como partes, sino como un conjunto, no como partes sueltas. Y todo esto también, esta priorización de sectores, de atención a la multidimensionalidad, desde una perspectiva de reforzar el estado de bienestar, de reimpulsarlo para seguir trabajando para que todos y todas tengamos acceso a nuestros derechos. Solo en este sentido, este gráfico, vemos en clarito
la pobreza antes de prestaciones sociales, la pobreza primaria, y en oscuro la pobreza una vez que ha habido una redistribución de la riqueza a través de las prestaciones sociales. España en azul, si nos fijamos, está a niveles de Suecia, de Irlanda, de Dinamarca, Noruega. Sin embargo, una vez que ha habido ese reparto de la riqueza, ese reparto de las prestaciones sociales, España se queda a niveles de Bulgaria, de Italia, un poquito por debajo de Rumanía y a niveles de Grecia, bueno, eso también un poquito por encima de Grecia incluso. Sin embargo, otros países que hemos dicho antes, como Irlanda, Suecia, Dinamarca, han reducido drásticamente, pero no es drástico, sino que es bueno, han reducido notablemente las situaciones de pobreza. Y esto es por cómo se redistribuye. Como reflexión. ¿Os acordáis que hablábamos de las escaleras de Emilia y de las escaleras de la vivienda que salía una persona en silla de ruedas? Cuando estamos en esta plataforma, iba a decir, hay una palabra mejor que plataforma, pero sabéis, en esta tarima por encima del nivel del suelo, si tenemos escalones, la mayoría podemos acceder, ¿no? Está diseñada desde el interés general, pero no pueden acceder todos y todas las personas. En cambio, si ponemos una rampita, ¿cuánto hemos mejorado la accesibilidad? Y realmente, si lo pensamos en coste, tampoco creo que haya una diferencia abismal. Y sin embargo, ya hemos diseñado el acceso a la tarima pensando en el bien común. Es esta idea, ¿vale? Que también lo decía con el tema de los ERTEs y la protección del empleo y los ingresos. Si pensamos desde el interés general, lo que viene bien a la mayoría, o desde el bien común, lo que hace lo mejor para todos. Y esta es una reflexión que bueno, también hay que tener. Ahí os lo ponemos en muy poético, nos quedó súper poético este párrafo, pero bueno, al final lo que nos invita es a reflexionar cómo la pandemia, hubo un momento que nos hizo ver que con que uno estuviera bien no era suficiente, que de la pandemia teníamos que salir todos y todas en conjunto, pues de las situaciones de vulnerabilidad, de exclusión, de ese lugar al que también nos ha llevado de forma acelerada la pandemia, también salimos juntos y juntas, no de manera individual, sino en conjunto. Así que, por mi parte, me callo, muchísimas gracias y dejamos un espacio para vosotros y vosotras. Bueno, pues vamos a ir cerrando esta tarde. Estamos en hora, vamos a respetar el tiempo que estimábamos para compartir este rato. Probablemente cuando veníamos hacia aquí, ninguna de nosotras nos imaginábamos que el informe FOESA nos lo iba a hacer Marina tan asequible, ¿no? Porque cuando una ve el informe FOESA a su tamaño natural, impone. Así que muchas gracias, Marina, por acercárnoslo, por hacérnoslo asequible. Yo creo que también todas esas infografías y esquemas, metáforas, pues nos ayudan también a entender mejor y a hacernos más con el informe. Y bueno, estamos en la Semana de la Caridad y el lema de la campaña es somos lo que damos, somos amor. Yo más bien diría, somos en la medida en que nos damos, ¿no? Y yo creo que en Cáritas nuestro sino, nuestro leitmotiv es que queremos darlo todo, ¿no? Tenemos muy claro que las personas queremos que sean el centro de nuestra atención, eso también lo tenemos como leitmotiv. Y ahí estaremos, ¿no? Pase lo que pase y venga lo que venga. Vamos a terminar viendo el vídeo de la campaña institucional, que es un momentito, pero bueno, queremos agradecer vuestra presencia, especialmente a todas las voluntarias y voluntarios que estáis hoy aquí, que habéis hecho, yo no sé si el esfuerzo, yo supongo que será una gozada venir porque nos encontramos, ¿no? Entonces,
a todos los compañeros y compañeras, a las distintas organizaciones que también os habéis querido hacer presente, al colegio, desde el Ayuntamiento está Álvaro, de Cocina Económica está Jesús, está Javier, senador del PP, bueno, pues está también María Antonia, del ICAS. Bueno, todos y todas y cada uno de nosotros es importante nuestra presencia, ¿no? Agradecer también a la Cámara de Comercio, porque la verdad es que estaba previsto que estuviéramos en otro sitio, habíamos mandado ya la información y en el último momento tuvimos que cambiar de escenario y bueno, pues nos abrieron las puertas de un día para otro casi sin aviso previo y eso es muy de agradecer, ¿no? Así que le agradecemos a Jesús Tortosa, en nombre de la Cámara de Comercio, pues que nos haya abierto las puertas. Y sin más, vamos a ver el vídeo que da por cerrada la tarde de hoy. En Cáritas sabemos que tienes mucho que ofrecer y que lo que realmente te define, lo que te hace especial, es lo que das a los demás. Por eso, ella es esperanza, porque aunque se llame Alba, da esperanza a aquellos que la han perdido. Y ella es caridad, aunque su nombre es Carla, porque con sus gestos de amor y caridad da nuevas oportunidades a quienes lo pasan mal. Y como ellas, miles de personas que cada día dan lo mejor de sí mismas para ayudar a los que más lo necesitan. Somos lo que damos, somos amor.